sobre interdependencias, relaciones clientelares de la Casa de Braganza entre los siglos XVI y XVII. Pues la trayectoria de Mafalda es muy dilatada, es muy difícil resumirla en breves momentos. Bueno, para los que tuvimos la ocasión de disfrutar de su magisterio en un curso de doctorado allá como hace casi 30 años, pues es un gusto volver a escucharla 30 años después. Bien, ha trabajado sobre la Casa de Braganza, también ha trabajado sobre la proyección y la gestión del imperio luso y bueno, pues también es una de las protagonistas de esos flujos y relaciones que hay entre la historiografía portuguesa y la historiografía española. Desde muy tempranos momentos formó parte de proyectos conjuntos, acciones integradas España-Portugal, y yo creo que ha sido una gran promovedora de, digamos, una mutua apertura historiográfica en el ámbito de la historia política y social. Con lo cual, muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias. Yo voy a intentar presentar bueno, en español o castellano y voy a antes de más agradecer la invitación y la idea de este seminario sobre noblezas sirviendo noblezas, que de hecho es un tema que me apasiona y sobre lo cual yo tengo trabajado hace, bueno, demasiados años quizás. Eh, pero yo creo que al menos yo voy a hacer una pequeña introducción antes de el análisis concreto que voy a hacer sobre la Casa de Braganza para mejor situar, mejor ubicar la idea que intentaré desarrollar. Yo creo que este tema de las noblezas, sirviendo noblezas, es muy importante para comprender el sistema político que se mantiene hasta el final del antiguo régimen, pero que no es una característica de la época moderna. O sea, es un hecho, es un fenómeno que viene detrás. O sea que desde este punto de vista, la época moderna es seguro una continuación de la forma de organización social que viene de la época medieval, en lo cual todos nosotros sabemos bien que las relaciones interpersonales tienen un papel determinante en la organización de la sociedad y en la organización del sistema político. Esto no es, por supuesto, ninguna novedad y cuando yo hablo de estos temas me acuerdo siempre de un artículo de José María y Miscós que se llamaba redes sociales, redes y vertebración social, que lo ha escrito hace mucho. O sea, lo que quiero decir es que es un tema que viene siendo trabajado en las distintas historiografías desde hace muchos años, al menos desde los años 90 del siglo XX. Bueno, en este cuadro, en este ámbito, el título de este seminario apunta para una cuestión central que presupone la reflexión sobre el papel de la nobleza dentro del sistema político y a partir del modo, de la forma como la nobleza sigue utilizando a lo largo del antiguo régimen compartiendo los poderes y la simbólica del gobierno político de la realeza, de la monarquía.
Eh, en ese cuadro yo me atrevería una sugerencia, o al menos es la perspectiva que yo tengo sobre el cuadro de evolución política en Portugal, que hasta 1640, en este punto quizás discordo, no estoy tan de acuerdo con la perspectiva que Fernando Olival ha presentado hoy por la mañana, que hasta 1640 no ha de hecho una monopolización del sistema curial, del sistema cortesano, por la corte, por la corona de Portugal, lo que significa que hasta ese momento, bueno, diciendo de otro modo, después de 1640, como Nuno Monteiro nos ha enseñado hace mucho, la venida de Juan IV de Villaviciosa para Lisboa y la consecuente sedentarización de la corte en Lisboa, ha promovido la fixación de la nobleza también en Lisboa, o sea, la principal nobleza portuguesa se ha movido de sus territorios hasta Lisboa, donde ha creado sus residencias principales. Y con esto hay hasta cierto punto secundarizado, subalternizado el gobierno de sus territorios, que era una cuestión central hasta ese momento. O sea, lo que quiero decir yo es que hasta 1640 la principal nobleza de Portugal tenía su fuente principal de reputación, prestigio y organización de su poder, donde se incluía, por supuesto, sus redes clientelares a partir del gobierno señorial, o sea, del gobierno de los territorios. Bueno, yo estoy hablando de la nobleza principal, de los principales linajes portugueses. No que este tenga algún tipo de particularidad portuguesa, que sea una particularidad lusa. Lo mismo pasaba del otro lado de la frontera, en Castilla y en otros territorios europeos. Pero lo que yo intento subrayar con esto es que por detrás de la preeminencia que el gobierno de los señoríos tenía para el prestigio, el poder de los linajes, tiene la existencia a lo largo del siglo XVI, bueno, que viene del XV, pero sigue, quizás se estructura de una forma más consistente en el XVI, de la pluralidad de cortes señoriales. Lo que quiero decir es que en el XVI hay más que una corte, o sea, la corte del rey enfrentaba competencia de otras cortes de grandes casas señoriales, de Braganza, pero también de los Aveiro, de los Villarreal y, claro, de los infantes, hijos de don Manuel, que todos ellos han tenido casas con una implantación territorial amplia y muy compleja. Lo que quiero decir es que en este punto los Braganza no son una excepción, un caso aparte, que comparten un modelo de organización del poder en este siglo XVI en Portugal. Bueno, yo creo que también
que también pasa el mismo en Castilla. Bueno, si se acepta esta premisa, hay todavía hay sin embargo, no todavía es nuestra, sin embargo, una evolución fase al periodo anterior, fase a la época medieval, y desde este punto de vista yo comparto y no voy a desarrollar la idea que Antonio ha presentado de la evolución que ha presentado hoy por la mañana, de la evolución de la preeminencia de la función militar en los séquitos señoriales para se convertir en la preeminencia de funciones, sobre todo asociadas al servicio cortesano y también administrativo en la gestión señorial. O sea, esto tiene mucho que ver, al menos en el caso portugués, con las mutaciones, con los cambios de contexto que han ocurrido en torno a la organización del ejército y la legislación que ha sido promovida por la monarquía en torno a otras formas de reclutamiento militar que menorizaban, que subalternizaban la dimensión militar de los servicios del reclutamiento señorial. Bueno, con esto termino este punto previo y voy al caso de los Braganza. Y al caso de los Braganza para subrayar, concretar estos fenómenos con el caso de los Braganza. Y lo voy a hacer desde el inicio del siglo XVI y explicar que, pero voy a recortar aún un poco más con el ducado, o sea, con el periodo de gobierno del ducado del quinto duque, que se llamaba Teodosio primero, no el segundo de los Velasco, pero el Teodosio I, que ha gobernado el ducado entre 1532 y 1563. Y lo voy a hacer en torno a dos ideas que tienen que ver con su papel en la consolidación del sistema de corte en Villaviciosa, y un segundo punto con la institucionalización de los mecanismos de redistribución tanto laicos cuanto eclesiásticos que la Casa de Braganza tenía. Y ¿por qué lo hago? Porque tiene que ver con el tema del coloquio, del seminario, porque me parece que son dos puntos fundamentales, trascendentes, para comprender la capacidad que los Braganza tuvieron de fijar o de consolidar una red clientelar nobiliaria. No una red, porque ellos tenían una red clientelar, una red de dependientes muy más amplia, que tenía que ver con la capacidad, con los poderes de gobierno, de confirmación de los nombramientos en las tierras, las distintas, más de 40 tierras que tenían bajo su jurisdicción. Los Braganza merece la pena recordar que los Braganza
tenían una área jurisdiccional de 10% de Portugal. Entonces, que en ella nombraban muchísimos oficios en todas, confirmaban los poderes locales que en Portugal eran por elección y no por nombramiento. Pero eso no voy a hablar porque no tiene que ver con nobles sirviendo nobles. Bueno, entonces, ¿qué quiero destacar yo con esta llamada de atención a Teodosio I? Es su papel en la consolidación de este sistema que les ha permitido a los Braganza crear y mantener una red clientelar. ¿Cómo lo veo yo? En primer lugar, vamos al sistema de corte. Y en el sistema de corte se puede apuntar 2 o 3 cosas que quizás son las más obvias. En primer lugar, subrayar la importancia que Teodosio ha dado al ceremonial cortesano y lo que significa que ha comisionado a un criado suyo que sería en el paso ducal un regimiento, diríamos nosotros, ordenanzas, yo creo que es el término en español, y este señor que lo ha escrito, Antonio Moro, ha escrito unas ordenanzas donde explicaba con mucha minucia no solo cómo estaba organizada los distintos apartados en los cuales la corte estaba organizada, pero cómo todas las funciones de los distintos oficiales y sobre todo de los oficiales mayores que organizaban que supervisionaban los distintos departamentos. Y lo coloca como principal lo mayordomo, vedor en Portugal, el mayordomo que era lo más importante por su función, no solo porque supervisionaba el número más grande de oficiales cortesanos de distintas funciones, desde la cocina, las compras, como le competía al mayordomo también todas las cuestiones asociadas a los reclutamientos, o sea, se le elegían los nombres, la gente que iba a servir en la casa, como tenía el número más grande. Entonces, este es un personaje central. Por supuesto, después el camarero que tenía la preeminencia en lo que respecta el contacto físico, el contacto físico con la persona del duque. Entonces, esta proximidad y esta intimidad preferencial que tenía en el cotidiano, pero también el estribeiro mor, o el cazador mor, y para todo explicaba sus funciones. Y esta gente, se pregunta, esta gente que tenía un grande poder, la casa del duque de Braganza tenía más de 300, más de 300 personas dentro del paso ducal. Esta gente eran nobles de linajes fidalgas en el sentido portugués, o sea, nobles de sangre, que algunos de ellos con parentesco mismo que lejano con los Braganza, y a quien los Braganza daban también, además de estos puestos de coordinación de sectores, o sea, de estos puestos mayores de la corte, también funciones de alcaides mor, o sea, de los castillos, de los múltiples castillos que los Braganza tenían, y también otra cosa que voy a hablar después, hábitos de la Orden de Cristo y encomiendas de la Orden de Cristo. Bueno, pero esto para decir que hay un conjunto grande de recursos
típicos de las capas superiores del estrato nobiliario que son concedidas para los Braganza, lo que les permite fixar un conjunto de nobles a su servicio. Pero han hecho más, porque este Teodosio hay también, a la continuación de lo que ha hecho su padre, pero ha impulsionado mucho más, reorganizado todo el espacio del palacio con muchas obras de engrandecimiento del paso ducal y de todo el tejido urbano de Villaviciosa, porque lo ha puesto en una periferia de Villaviciosa, y con esto se ha reorganizado todo el tejido urbano para tener esta nueva centralidad y con este, no sé si vosotros conocéis Villaviciosa, el enorme plaza que tiene el castillo en el topo. Bueno, ahora paso al segundo, o sea, tenemos el sistema cortesano, el paso, con el escenario, el paso ducal, este ambiente, y puedo ainda apuntar muy rápidamente la importancia del patrocinato religioso y a la propia tierra de Villaviciosa, con una multiplicación de apoyos, ayudas a distintos órdenes religiosas, con la fundación de conventos y también a mejoras de distribución de agua, fontanarios, etcétera, en Villaviciosa. O sea, todo lo normal que vemos que vemos en las grandes casas señoriales en Portugal, pero también en España. O sea, no representa ninguna particularidad. Pero esto tiene que ser lido, sí, con una particularidad, que es el segundo punto, que tiene que ver con la institucionalización de las mercedes, ducales, que tiene que ver con la redistribución de recursos. Bueno, entonces, a mi juicio, este punto, esta cuestión, es lo más importante y quizás lo más específico de los Braganza. O sea, ¿qué van a redistribuir ellos? Van a redistribuir recursos que habían recibido de la corona, o sea, bienes de la corona. Lo que quiere decir que ellos van a mediar la forma como otra gente, otros nobles, van a recibir los recursos que ellos, duques, habían recibido del rey. Es claro que es importante, voy a especificar el caso de las encomiendas, porque quizás es lo más significativo y lo más distinto de los otros. En esto, ¿qué hace el padre de Teodosio, don Jaime, Jacobo, que hace él? Sigue lo que el rey Don Manuel ha hecho. O sea, con esto abro un paréntesis para decir que los Braganza, que estaban todo el tiempo copiando lo que pasaba con los reyes de Portugal hacían, Don Manuel sobre todo. Entonces, don Jaime ha quizás tenido la idea de hacer el mismo que don Manuel que estaba haciendo, convirtiendo derechos de padroado en las iglesias, convirtiéndolos en encomiendas de la Orden de Cristo. Claro, para hacerlo, don Jaime ha tenido que pedir autorización, obtener el consentimiento no solo de la corona, pero también de Roma. Lo ha hecho. Y de hecho, la ha convertido un montón de derechos de presentación eclesiástica en distintas parroquias que tenía por todo el reino, las ha convertido en encomiendas. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha seguido esta idea. La idea era que, o sea, permitir la fixación de tener
recursos para remunerar los servicios de la nobleza. No lo podía hacer con recursos que tenían que ser concedidos a eclesiásticos. Lo que quería él era garantizar servicios de laicos, de gente noble, de linajes nobles. Entonces lo ha hecho, y que llama atención es que, bueno, lo ha hecho muy bien. Don Teodosio sigue esta idea y quizás la mejora, porque estas encomiendas eran muy amplias, muy grandes, y los va a trocear, como se decía aquí, para permitir una redistribución a más gente. Y entonces lo hace, y de hecho los Braganza presentaban gente para 41 comendas encomiendas de la casa ducal, que claro tenían que tener la confirmación del rey, pero no ha ocurrido nunca que un hombre presentado por los Braganza había sido recusado. Entonces, en esto yo, para hacer aquí un poco de conexión con lo que Antonio decía, pero hoy por la mañana, es que hay un dicho que decía: las encomiendas del rey se ganan a las lanzadas, o sea, con lanzas, y las del duque de Braganza a las barretadas, o sea, el privilegio del servicio cortesano y no del servicio militar, o sea, este cambio de espacios de servicio de lo militar para lo servicio cortesano. Y además se subrayaba esta idea que de la dimensión de este poder de redistribución. Hay un Lorenzo Pires de Távora que en 1559 decía a la reina Dona Catarina, que era en ese momento regente, decía... bueno, voy a traducir, que es más. Ahora, piense, vos Alteza, si sufriera alguno rey de Portugal sin grande afronta prover el duque de Braganza, su vasallo, 10.000 cruzados en encomiendas, y el rey solamente 20.000. O sea, esta desproporción de un señor de vasallos, de un señor de vasallos, tener un poder casi por la mitad del rey de Portugal. Bueno, entonces, con esto, que esto termina, porque el tiempo que está... ¿Hay ultrapasado el tiempo? Está avanzando. Sí, entonces concluyo con la idea de dos cosas. Una, subrayando la importancia para las grandes casas aristocráticas, de la creación de un sistema de redistribución que le permita fixar linajes nobiliarios, o sea, seguir siendo servido por nobles. Y con esto digo una cosa que es totalmente banal, solo para recordar, que es que cuanto más noble fueron los cortesanos de la casa, más reputación tendría la casa de Braganza. O sea, el prestigio de un señor se mide también por la capacidad de ser servido por grandes nobles. En segundo lugar, llamar la atención para este Teodosio I, que en este momento, en el mediados del siglo XVI, ha, quizás de una manera muy sistemática, criado y ampliado la corte de los Braganza a un expoente que mismo, bueno, que sus sucesores la han heredado, pero que no ha sido nunca tan amplia y tan compleja, ni tan rica, ni culturalmente quizás tan cosmopolita cuanto la de este señor.